acerca, ¿no es cierto?, de la célula eucariota. Ya habíamos estudiado, ¿no es cierto?, estábamos viendo las partes fundamentales y ahora vamos a hablar del núcleo, ¿ya? Bueno, una de las características, ¿no es cierto?, de las células eucariotas es que poseen núcleo, ¿no es cierto?, a diferencia de las células procariotas que no tienen núcleo, tienen su material genético disperso, ¿ya? Y en el caso de las células eucariotas, entonces, el núcleo existe, es un cuerpo organizado que se presenta en las células, ¿ya? Veamos el objetivo, describir al núcleo en su estructura y función como la principal estructura de las células eucariotas, ¿ya? ¿Listo? Veamos entonces, bueno, como dice ahí, ¿no es cierto?, el núcleo es como el centro de control, ¿no es cierto?, de la célula, ¿ya? Porque, bueno, es el encargado de, aparte de almacenar la información, ¿no es cierto?, información genética, también, ¿no es cierto?, va a controlar todas las actividades que ocurran en el interior de la célula, ¿ya? Bueno, por otro lado, ¿no es cierto?, se transmite también esta información que está en el interior del núcleo. Entonces, el núcleo es sumamente importante al contener esta información genética, que es el ADN, que es el que va a permitir, ¿no es cierto?, como decíamos, controlar las funciones y controlar también que se transmite esta información a las células hijas, ¿ya? Bueno, ahora, en relación al núcleo, nosotros habíamos mencionado, bueno, que el núcleo podía presentar formas distintas, algunas ser ovaladas, redondeadas, lobuladas, ¿no es cierto? En el caso de los glóbulos blancos, era como que estaba dividido el núcleo, pero ahora era uno solo, a eso se refiere con lobulado. Y también lo otro que vimos es que se podía presentar, ¿no es cierto?, en diferentes ubicaciones. En muchas células está como de ubicación central, pero por ejemplo también podía estar, dependiendo de la función de la célula, podía estar en la base de la célula, como también podía estar en la parte como hacia la superficie, lo que es la periferia, ¿ya? Bueno, y aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, que muestra el núcleo celular y de ubicación más central, y por otro lado, un núcleo que es redondeado. Recuerden que la célula es una unidad que tiene volumen y el núcleo también, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a cómo está organizado este núcleo. Hay dos componentes que se pueden distinguir, ¿no es cierto?, cuando nosotros podemos llegar a observarlo en microscopio, ¿ya? Ahora, es microscópica la célula, el núcleo igual es pequeño, pero se puede apreciar, ¿ya? Y nosotros podemos llegar a distinguir la envoltura nuclear, claro que se ve como algo muy finito, como una rayita nada más, y el interior, ¿no es cierto?, el contenido interno del núcleo que se denomina nucleoplasma. Ahora, este contenido interno recibe otros nombres también. Se puede llamar cariolinfa, se puede llamar jugo nuclear, ¿ya? Carioplasma también, o sea, tiene muchos nombres. Aquí lo vamos a mencionar como nucleoplasma, que es el contenido interno. Bueno, hablemos de esta envoltura nuclear. Yo aquí coloqué una imagen solamente del núcleo. Este es solo el núcleo de la célula, nada más. Y esto, el contenido interno, que es el nucleoplasma, ¿ya? Y aquí podemos apreciar cómo es esta envoltura nuclear, que también tiene otros nombres. Uno habla de envoltura nuclear, como también puede hablar de la membrana nuclear o la carioteca, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos como en rosadito, más o menos, es el color, ¿no es cierto?, esta envoltura nuclear, que si ustedes se fijan, bueno, es una membrana doble, es como que si tuviéramos dos membranas sobrepuestas, ¿ya? Y entre medio, en blanco, queda un espacio, que es el espacio, ¿no es cierto?, perinuclear. Lo que está todo en blanco sería
el espacio perinuclear, ¿ya? Y las dos capas de envoltura nuclear, ¿ya? Está como doble esta membrana. ¿Listo? Bueno, y aquí se muestra, ¿no es cierto?, que esta membrana está asociada a otra estructura de la célula, ¿ya? Bueno, por debajo de la membrana, esta sería la parte interna del núcleo, y esta la parte externa del núcleo. ¿Cuál sería la parte externa del núcleo? ¿Qué rodea por fuera del núcleo, luego de la membrana? ¿Qué la está rodeando? El retículo, Y aparte del retículo, sí, porque no hay en toda la extensión retículo. los La ribosomas, lámina nuclear. ¿Qué hay por fuera del núcleo Ah, en la célula? membrana, Membrana celular, por fuera del núcleo, porque todo esto es el núcleo. La membrana compone el núcleo. Por fuera, acá. ribosoma. Aparte de ribosomas, ¿qué más hay? ¿Qué más? Voy a un retroceder. líquido, Espacio perinuclear. No, el espacio perinuclear es esto, donde yo tengo el cursor. Eso, es el espacio perinuclear. Lo que está entre las dos membranas que constituyen la envoltura del núcleo. ¿Ya? Es el espacio perinuclear. Y esas son, y todo eso es que está encerrado en un circulito, todo eso es la envoltura nuclear, o envuelta nuclear, como dice ahí, que es doble. Pero yo estoy preguntando por acá afuera, acá afuera. Ya, voy a retroceder. Listo, ahí está el núcleo. ¿En qué color está la envoltura nuclear en este monito? Naranjo. Como anaranjado, ¿no es cierto? Listo. Yo estoy preguntando por lo que está por fuera del núcleo. ¿Qué es lo que hay por fuera del núcleo? ¿Cómo se llama a esta parte que está por fuera del núcleo? En la célula, porque el núcleo es parte de la célula. Esto es el citoplasma, niños. Todo eso es el citoplasma. ¿Ya? Eso era. Eso era lo que me tenían que mencionar. Listo, veamos acá. Bueno, la verdad es que la envoltura nuclear o esta membrana nuclear presenta poros. ¿Para qué tendrá poros? Y aquí está, ¿no es cierto?, mostrado. Ahí hay uno, ahí hay otro, otro, otro. En esta imagen del núcleo, que se ve en plano, no está en volumen acá. Ahora, ¿por qué tendrá poros la membrana nuclear? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué? Un poro es una especie de abertura. Puede ser para liberación de desechos, algo así. No precisamente, para respirar, tampoco, porque quien respira es la célula, no el núcleo, la verdad. Acuérdense que este núcleo es parte de la célula, como lo vimos delante en la imagen. ¿Para qué podrá tener abertura y no estar completamente cerrado? ¿Qué creen ustedes? No es para liberar desechos, ni para respirar, Puede que le dé energía a la célula. tampoco. Bueno, pasa lo Mm. siguiente. ¿Qué encontramos aquí dentro? ¿Qué es lo más importante que hay dentro del núcleo? el nucleolo, No, antes de que supieran del nucleolo. ¿Qué es lo que se supone que hay aquí adentro? Que es La importante. cromatina. Nosotros, pero es que están leyendo aquí afuera. El núcleo. El ADN. El ADN, el material genético, ¿no es cierto? Y ese material genético, cuando este núcleo está formado, porque la verdad es que también en cierta etapa de la vida de la célula, este núcleo se desintegra, entonces, este, eh, este ADN no sale de la célula, no sale, perdón, del núcleo, se queda aquí, encerrado. Y se tiene que duplicar el núcleo. Acuérdense ustedes que las células se dividen, y que se dividen significa que se va a formar otra célula, ¿no es cierto? Se forma, a partir de una célula se forman dos, y esa célula debe tener las mismas características. Bueno,
el ADN se debe duplicar. Entonces, para duplicarse se requiere material para que se forme este nuevo ADN, ¿ya? Entonces, a través de estos poros se intercambian sustancias, atraviesan sustancias. Hay sustancias que pasan del citoplasma, ¿ya? Pasan del citoplasma, que sería lo que está todo esto grande en blanco, hacia el interior del núcleo. Y a su vez, de aquí del núcleo salen sustancias que se van hacia el citoplasma. Ahora, nosotros vimos también acá, los que se fijaron, que aquí hay unas estructuras que se llaman ribosomas. Esos ribosomas se fabrican acá. ¿Y dónde van a trabajar? ¿Dónde van a hacer el mayor trabajo? Afuera, acá en el citoplasma. Por lo tanto, si se arman acá, por algún lado tienen que salir. Entonces, estos poros permiten intercambio de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. ¿Ya? Ahora, ¿qué muestra esto? Observen ahí. ¿Qué está mostrando esa imagen? Bueno, aquí se muestra cómo es un poro nuclear. Esto es un poro, ahí habría otro. Quiero que se fijen, ¿no es cierto?, que estos poros son aberturas, pero tienen una estructura. No es como que se hizo un hoyito nomás, una perforación y punto. Tiene toda una estructura. Entonces aquí está mostrando, esto sería la parte de afuera del núcleo, es que tomamos un pedacito de aquí y le pusimos acá, un pedacito con un poro, con dos poros en realidad. Entonces estamos mostrando cómo es un poro por dentro, cómo se ve por fuera. Esa sería una de las capas de la membrana nuclear y esa sería la otra. Por debajo de la capa interna, esto sería esto que está acá, que se le llama, está formado por unos filamentos de proteína y todo eso se llama lámina nuclear. Ahí está mencionado. Recubriendo por dentro la membrana interna de la envoltura nuclear, ¿no es cierto?, estaría esta serie de proteínas que le ayudan como a dar firmeza a esta membrana, ¿ya? Como consistencia, ¿ya? Esa sería la lámina nuclear, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Y Bueno. para qué? Oh, no. ¿Cómo? No, que para qué servía más o menos esos orificios. Es orificio para que atraviesen moléculas que van desde, u otra estructura, que van desde el núcleo hacia el citoplasma y otras que van del citoplasma hacia el núcleo. ¿Ya? Ajá. Entonces, se necesita que se muevan moléculas, por ejemplo. No es completamente hermético, cerrado el núcleo. ¿Ya? Bueno, el núcleo plasma es todo el contenido interno que hay, ¿no es cierto?, en el núcleo, ¿ya? Y tiene una consistencia como gelatinosa, similar al del citoplasma, ¿ya? Ahí vamos a encontrar distintos componentes, ¿ya? En este núcleo plasma o jugo nuclear también, ¿ya? Vamos a encontrar unas moléculas que se llaman nucleótidos, de los cuales está hecho el ADN. También vamos a encontrar otras moléculas como ARN. Vamos a encontrar otras moléculas que se llaman enzimas. Entonces, al interior del núcleo se producen reacciones químicas, ¿ya? Y esas reacciones químicas, para que ocurran en un tiempo apropiado, utilizan de ciertas moléculas que se llaman enzimas. Y estas enzimas lo que hacen es acelerar la velocidad con que ocurren estas reacciones químicas, ¿ya? Lo otro que encontramos al interior de este jugo nuclear, aparte del ADN, ¿no es cierto?, y las otras moléculas, también encontramos unos cuerpos que se llaman nucleolos, que los vimos en la imagen. Todo esto que está
oscuro puede haber un nucleolo o más. 2, 3 nucleolos pueden haber, ¿ya? Este nucleolo, ¿no es cierto?, es un organelo donde se forman estas pequeñas estructuras que son los ribosomas, ¿ya? Entonces, lo que decíamos delante, bueno, aquí se van a armar los ribosomas y estos ribosomas van a ir a trabajar fuera del núcleo. La mayor parte del trabajo lo hacen fuera del núcleo. Entonces tienen que salir de aquí. ¿Por dónde salen? Atraviesan, ¿no es cierto?, estos poros, que era por lo que tú preguntabas. Entonces, los ribosomas se arman acá en esta estructura que se llama nucleolo. Puede haber 1, 2 o 3 nucleolos en el interior de un núcleo. Este es el nucleolo, todo esto es el núcleo. Esto es el jugo nuclear. ¿Ya? Bueno, y aquí la pregunta, ¿cuál es el componente más importante del núcleo celular? ¿Cuál será? El ADN. El ADN, el material genético, de todas maneras. Después, ¿por qué el componente más importante? A ver, Que preserva la genética y a la especie. ¿no es cierto? Ahí en el ADN está contenida toda la información de cómo es la célula, de cómo funciona la célula. ¿Ya? En cada una de nuestras células nosotros tenemos un núcleo y en cada núcleo hay ADN. ¿Ya? Eso no lo podemos olvidar. ¿A quién se le pareció el nucleoplasma? En cuanto a consistencia, un poco a composición, ¿a quién se parecerá? Al citoplasma. Al citoplasma, es semilíquido, es como viscoso, gelatinoso. ¿Ya? Encontramos, ¿no es cierto?, está compuesto de agua, está compuesto de diversas moléculas y también de una serie de estructuras. ¿Ya? Bueno, y lo otro que decía acá, aunque yo ya lo dije, pero ustedes lo van a notar en alguna parte de su cuaderno, ¿qué otro nombre recibe el nucleoplasma? Yo ya di por lo menos un par de veces los otros nombres del nucleoplasma, así que ya no tienen que averiguarlo, sino que copiar lo que yo he dicho. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, profe. ¿Dudas? No, profe. No. Sigamos entonces. Bueno, y aquí se menciona, bueno, lo que habíamos dicho delante, el nucleolo. Esta sería, ¿no es cierto?, la célula. Y aquí está el núcleo y aquí estaría agrandado. Y dentro del núcleo está este nucleolo que decíamos, ¿no es cierto?, que podía haber 1, 2 o 3, ¿ya? Y que es donde se forman los ribosomas. Ahora, el nucleolo, ¿no es cierto?, está compuesto de proteínas y ARN. Este nucleolo está hecho, tiene una cierta organización y está formado de proteínas y otra molécula que se llama ARN, pariente del ADN, pero un tipo de ARN que se llama, ¿no es cierto? Bueno, es un ARN específico, no es cualquier ARN, que forma el nucleolo, ¿ya? Y bueno, ¿por qué son tan importantes estos nucleolos? Porque ellos fabrican a los ribosomas. ¿Y qué tienen de importante los ribosomas? Es que ellos se encargan de formar todas las proteínas que las células necesitan y por lo tanto que los seres vivos necesitan. ¿Ya? Entonces, estos ribosomas, más aún, recuerden, estos ribosomas están en todas las células, no solamente en las eucariotas, también están en las células procariotas, como las bacterias, las cianobacterias y las arqueas. ¿Ya? Bueno, y aquí se muestra, ¿no es cierto?, al núcleo y algunos de sus componentes. Veamos ahora, hablemos del material genético. Sabemos entonces que el material genético está encerrado, la mayor parte del material genético está encerrado, ¿no es cierto?, en el núcleo. ¿Ya? Ese material genético es el ADN. Ahora, aquí nosotros encontramos en el núcleo moléculas de ADN que tienen distintos tamaños. Ahora, vamos a poner un ejemplo. De cada una de estas moléculas de ADN,
Bueno, es variable, esta cantidad de moléculas es variable dependiendo de la especie. Y de cada molécula se va a formar un cuerpo que se llama cromosoma. Entonces, cada especie tiene una cierta cantidad de moléculas de ADN en el núcleo de cada célula. En el caso de la especie humana, a ver, ¿cuántas moléculas de ADN tenemos en cada núcleo de nuestras células? ¿Millones? No, tenemos un número definido. Cada especie Ah. tiene un número definido de cromosomas y por lo tanto de moléculas de ADN. Wow. Es como que, Creo, a ver, es como que en cada mano, nosotros, ¿cuántos dedos tenemos? 5. 5, ¿no es cierto? Ya. Aquí, en cada núcleo de nuestras células, tenemos un número definido de moléculas de ADN. Y de cada molécula de ADN se forman estos cuerpos que se llaman cromosomas. ¿Ya? Ahora, lo otro. Nuestros billones de células tienen un núcleo con un número definido de moléculas de ADN y por lo tanto de cromosomas. ¿Ya? Y eso no cambia. Entonces tenemos, si sumáramos todo el ADN, en realidad tenemos harto ADN, pero nosotros vemos esa cantidad de ADN por célula. Y en cada célula debería haber la misma cantidad de ADN. ¿Ya? En el caso nuestro, ninguno sabe cuántas moléculas de ADN tenemos y por lo tanto cuántos cromosomas. creo que en total el ser humano tiene 42 o era 46 cromosomas. 46. En cada célula. Y nosotros tenemos billones de células. 46. Y esos 46 cromosomas son responsables de las características que tenemos como especie. Ya. Ahora, esos 46 cromosomas son distintos entre sí. O esas 46 moléculas de ADN son distintas entre sí. ¿Ya? Ahora, la verdad entonces, bueno, que este ADN que se encuentra en el núcleo no se presenta solo, sino que está asociado el ADN. Recuerden cómo es el ADN, han visto imágenes, ¿ya? El ADN se encuentra asociado a unas proteínas que se llaman histonas. ¿Qué implica que se asocie? Se enrolla alrededor de estas histonas, y aquí se muestra lo que está en este color así como café, enrollando, ese sería el ADN, que es lo que yo estoy señalando. Está enrollándose alrededor. Y lo que estaría en verde, y esto de acá, donde sale una H, eso serían histonas. Entonces, el ADN se enrolla alrededor de la histona. Pero piensen que el ADN es una molécula alargada, muy larga. Ya, si bien no todas son iguales, pero tienen distinta longitud. Ya, entonces, si nosotros estiráramos todo el ADN en cada célula, no cabría en el núcleo. Entonces, una forma de que quepa, es decir, pica, es decir, al revés. Una manera de que quepa todo el ADN, esas 46 moléculas de ADN, en nuestro caso, en nuestra especie, al interior del núcleo, es que se pueda ir enrollando alrededor de estas histonas y así se va acortando. Entonces, aquí hay una imagen que muestra el ADN que se va enrollando alrededor de lo que estaría aquí representando las histonas que serían color verde. ¿Ya? Entonces, el ADN está asociado a proteínas que se llaman histonas. Se enrolla alrededor de ellas para acortarse. Entonces, miren ese, como un collar se formó acá. Ya. Esta especie como de collar que se forma es lo que se llama como cromatina. Todo esto sería cromatina. Aquí hay una foto, una microfotografía que le sacaron a la cromatina que está, ¿no es cierto?, en el núcleo. ¿Listo? Y aquí hay un dibujo que interpreta esta imagen que está acá. Bueno, todo esto ha sido estudiado, obviamente, ¿ya? Y aquí muestro lo mismo, la relación que hay entre el ADN, la cromatina y los cromosomas. Bueno, cuando se enrolla el ADN alrededor de la histona, se forman estos filamentos más cortos, porque el ADN es una molécula como un filamento, como un hilo,
Eso es un filamento, como un hilo. Es muy delgado. Entonces, se enrolla alrededor de la histona y se forman estos filamentos más cortos, que es la cromatina. Ahora, la cromatina se va a enrollar sobre sí misma, fíjense aquí, se va a ir enrollando sobre sí misma y va a formar unos cuerpos más cortos y gruesos que son los cromosomas. Entonces, ¿de qué están hechos estos cromosomas? De ADN De ADN más histonas. más histona. Entonces, si ustedes se fijan, la cromatina y los cromosomas son lo mismo, pero en distintos estados. ¿Ya? Y eso es lo que aquí se explica. Ahora, esto nosotros lo podemos observar al microscopio, pero ¿cuándo se llegan a formar los cromosomas? Porque no siempre están formados los cromosomas. Cuando la célula se va a dividir. Entonces, en un periodo que se llama división, hay cromosomas. En cambio, cuando yo tengo cromatina, que ahí no se ven estos cuerpos así, no se aprecian al interior cuesta ver cromatina porque son como hilos. Bueno, cuando la célula está en una etapa que pareciera de reposo, pero que no es de reposo, se está preparando para dividirse, el ADN se encuentra como cromatina. Entonces ahí se está duplicando además el ADN. Luego ese ADN, esa cromatina, perdón, se va a sobreenrollar y se van a formar estos cromosomas. Ahora, yo esto, para poder entenderlo mejor, lo podría hacer como un modelo, con algo concreto, como una pequeña maqueta. ¿Con qué lo podría hacer? ¿Con qué me podría ayudar para hacer esto como una pequeña maqueta? ¿O como un modelo así concreto? ¿Con qué podría hacerlo? Con tapas de botella. Ya. ¿Y qué serían las tapas de botella? ¿Qué me representarían las tapas de botella? La histona. Las histonas, ya. Ahora, las histonas en realidad las son moléculas, ya. Entonces podrían usar otros elementos como histonas. Entonces, yo los invito a que formen un modelo y mañana me lo muestren. Entonces busquen qué podría ser de ADN. Acuérdense que el ADN es doble cadena, tienen que ponerlo doble. ¿Qué podían hacer? ¿Qué material podrían usar que representara el ADN? Hilos y palitos de cerilla. Ya, hilo, que lo tendrían que poner doble, o Me lana. robaste la idea. Ya, cada uno se las va a ingeniar y mañana van a encender las cámaras y me van a mostrar su modelo. ¿Ya? Wow, Y profe, hasta que se formen los cromosomas. ¿Listo? ¿Está bien? Bueno, los cromosomas entonces van a ser visibles solamente porque se enrolla la cromatina. Es como cuando yo tengo lana desparramada en mi pieza y la empiezo a enrollar, 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 enrollar y se formó el ovillo. El cromosoma sería el equivalente al ovillo. Ahora, ¿cuándo solamente yo puedo ver cromosomas? Cuando la célula se va a dividir, nada más. Terminó de dividirse y estos cromosomas se empiezan a desenrollar y queda convertido otra vez en cromatina. ¿Ya? Bueno, entonces, en la etapa en que la célula se prepara para dividirse, ahí está creciendo y ahí está su ADN como cromatina. Pero cuando ya está lista para dividirse, vemos cromosomas. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, veamos acá. ¿Por qué la membrana nuclear posee poros? ¿Por qué debe tener poros Por la los membrana? ribosomas. Terminó de ¿Para? hablar. ¿Para qué era? ¿Por qué debía tener poros? Para que salgan los ribosomas. Por ejemplo, para que salgan los ribosomas. Ya. Después dice, ¿cómo y qué importancia presentan los cromosomas? ¿Por qué serán importantes los cromosomas? ¿Por qué son importantes los cromosomas? A ver. Espérame. Porque poseen el material genético. Porque poseen el material genético y se forman durante la división porque así se puede repartir este material genético.
Eso es lo otro importante. ¿Cómo y cuándo se forman los cromosomas? ¿Cómo y Por cuándo la se forman los división, cromosomas? ¿Cuándo se forman? por el reparto de ADN, Ya. algo así más o Eso menos. se forman en la división. Ya. ¿Y cómo se forman? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa que se forman? ¿Cómo se forman ellos? No, eso no lo sé, eso ya no lo sé. ¿Quién se enrolla mucho para que y llega a Ah, formarse el ADN. la cromatina? Acuérdate que el ADN Ah, solo no está, sino que está asociado a no, sí, histonas. Ya, es lo que se enrolla. exactamente. Y luego dice, se dice que las histonas tienen función estructural. ¿Qué querrá decir con esto? ¿Por qué tienen función estructural en relación a lo que hemos visto? ¿Qué significará? Que tienen, que tienen estructura. No, 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 Oh, no, no es que Que tengan estructura. mantienen una forma. ¿Las histonas servían para qué? ¿Para qué servían? Para que se enrollara el ADN y se acortara. Por eso se dice que tienen forma estructural. Tienen, perdón, ah, función estructural. sí, sí, sí. ¿Ya? Porque hace que el ADN se asocie a ella, se enrolle y se forme esta cromatina. Ya. ¿Qué estudiamos hoy día? Vimos que lo que era el núcleo, función que tiene, cómo es la estructura del núcleo, ¿no es cierto? Las características que presenta la membrana nuclear, cómo es el jugo nuclear y cómo se presenta el material genético. Ya. Tarea, pegar una imagen del núcleo en que se puedan distinguir todas sus partes. Buscar una definición de cromatina para que a ustedes les quede claro qué es lo que es. Y averiguar, todo simple, qué importancia presentan las proteínas para los seres vivos. ¿Ya? Esta tarea se hace en el cuaderno, no me la deben enviar. Ojo con eso. ¿Ya? No se debe enviar la tarea. Se hace en el cuaderno. Alguna tarea yo le diré, envíemela, pero por ahora no. Ya, ¿Listo, niños? ¿Alguna sí. pregunta? No. No. No, con la cosa de la maqueta, ¿es opcional o ¿Pero usted cree que le va a costar mucho hacerlo? Sí, es opcional. La verdad es que todo finalmente es opcional. ah, ya, Profe, ¿para cuándo es? es que Para cuesta. mañana, mañana volvemos a tener clase. Recuerden que vamos a tener clase martes, miércoles y jueves. Mañana es cuando nos corresponde la clase en sí, pero la clase de hoy día y del jueves son de recuperación. Yo podría haber no hecho estas clases, esta recuperación, pero vamos a ir quedando muy atrasados. ¿Listo? Entonces una forma de no quedar atrasados es recuperar. Y no se les va a salir un pedazo y me doy cuenta de que estaban muy, muy olvidados.